En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctora Marbula, muy buenos días. Doctora Marbula. Aló, Doctor. buenos días. Muy buenos días, doctora Marbula. ¿Cómo está usted? Bien, muchísimas gracias, doctor Londoño. Qué bueno verlo. Tan temprano y con tanto frío. Pero no se preocupe que hay más frío en los Estados Unidos. Dicen que hay una tormenta invernal pavorosa. Sí, hasta De en manera, Florida. En la Florida también, imagínese. Eso es una cosa sin de precedentes. manera que consolemos, nos está cayendo nieve allá. Son las noticias que tenemos, de manera que estamos mejor acá. Cierto, cierto. Hay que ver el vaso medio lleno. Buenos días. Hay que ver el vaso medio lleno. Doctor Bula, uno fue el discurso del presidente Trump. Un discurso extraordinario, lo juzgamos nosotros, cuando juró el cargo de presidente de los Estados Unidos. Y otras son las órdenes ejecutivas que está dictando. Órdenes ejecutivas que han sido muy discutidas y muy controvertidas en muchos sentidos. ¿Cuál es el análisis que usted ha podido hacer de un mundo que todavía no está completo porque no se conocen enteramente las órdenes ejecutivas, pero sí muchas de ellas? ¿Qué piensa usted? Bueno, sin lugar a duda, está haciendo mucho de lo que dijo Donald Trump, inclusive de lo que mencionó en el discurso al cual usted hizo referencia inicialmente. Estaba muy anunciado lo de las órdenes ejecutivas. Él lo había repetido que había una ducha, algo así, un blizzard en inglés de órdenes ejecutivas el primer día, y las hubo. Todo tipo de decisiones que se tomaron de manera muy rápida en el día 1. Los presidentes deciden desde su nicho ejecutivo sacar estas órdenes el primer día, y esto ha sido tradicional en los Estados Unidos. Creo que fue, si no me equivoco, Bill Clinton tuvo 21, en realidad órdenes ejecutivas como tal hubo 26, lo demás fueron otro tipo de decisiones. Biden 15, etcétera. Esta vez fueron pues, unas cuantas más, sin lugar a duda. Estaba anunciado la mayor parte de las órdenes que fueron emitidas. Su temática también estaba anunciada. Fue en muchos frentes, sin lugar a duda. Yo creo que la estrategia de Trump fue afrontar a sus oponentes en diferentes frentes de manera simultánea, de manera diluir de alguna manera su fuerza y su coordinación, porque el Partido Demócrata, a sabiendas de que había estas órdenes en camino, decidió también contratar toda una serie de abogados. Ya hay varias demandadas, inclusive algunas fueron demandadas en cuestión de minutos después de que fueron emitidas. Esto va a ser una lucha muy interesante, primero que todo por la separación de poderes. Vamos a ver si en qué medida los Estados Unidos pueden recuperar de alguna manera esa independencia de poderes que han perdido en los últimos años. Las órdenes ejecutivas de un presidente las tumba otro, ¿no es cierto? Eso no es tampoco es raro verlo de ninguna manera. ¿A qué apuntan estas órdenes ejecutivas? En general, primero que todo, orden interno, ¿no es cierto? Como vemos, la prioridad fue la frontera, la inmigración. La segunda, bueno, no quiere decir que sea menor prioridad, pero por lo menos las tres grandes prioridades. La segunda fue la energía, una emergencia energética, y otras que tienen que ver con, digamos, lo social y lo cultural. Tienen que ver con todo esto, con el DEI, diversidad, equidad e inclusión, que estaba afectando de alguna manera los negocios en Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos e inclusive el servicio público en Estados Unidos. No vemos, a nivel internacional, aparte de lo que se dijo en relación con la OMS o inclusive con el financiamiento de UNRWA en Palestina, Israel, en la salida del Acuerdo de París, no hubo realmente
referencia en esas órdenes ejecutivas a ningún país en particular. Como vemos, no hay nada sobre la China, no hay nada realmente sobre México y Canadá, porque eso se piensa tratar de manera bilateral, ¿no es cierto? Ahora bien, entre estas órdenes ejecutivas que menciono, que son dirigidas más al ámbito interno, también hay un tinte de defensa de su mayor contendor, del mayor contendor de los Estados Unidos, de Trump en este momento como presidente de los Estados Unidos, que es sin lugar a duda la China. Entre estas, el propio cierre de la frontera, han entrado millones de chinos por la frontera. Y la energética, es decir, hoy en día no hay tema interno de los Estados Unidos siendo la primera potencia que no tenga una relación de una manera u otra con el mundo, ¿no es cierto?, con el estado de cosas a nivel mundial. Lo energético es supremamente importante. Esto va a afectar primero que todo, el precio del petróleo, obviamente, lo que pondrá en tela de juicio ataques a Irán, que es productor de petróleo, apretarle las tuercas a Venezuela, que también tiene que ver con el petróleo, etcétera. La política energética va a tener y tiene siempre por definición un impacto que va mucho más allá de las fronteras americanas, tanto que poco antes de la posesión de Trump hubo una prohibición de extracción de petróleo en los mares de los Estados Unidos, 625.000 millones de hectáreas, una cosa así totalmente fenomenal en cuanto a tamaño. Y lo que vimos fue una reacción. Ahora pues lo están haciendo sobre tierra, en Alaska, etcétera. Hay una prioridad muy clara de que Estados Unidos se convierta en una potencia energética y que recupere básicamente la independencia energética que tuvo durante el gobierno Trump y que realmente, del cual la crisis energética que tuvo en estos 4 años realmente no tuvo precedente, porque antes de Trump, a pesar de que no eran exportadores de energía, tenían una situación energética relativamente estable. Las cosas se dañaron en los últimos años. Estas órdenes ejecutivas apuntan sin lugar a duda a un enorme cambio, ¿no? Un cambio tectónico a nivel internacional. Estamos a nivel global y nacional en Estados Unidos, obviamente. Estamos en medio de un cambio, yo lo diría tan grande, casi, ¿no? Obviamente las comparaciones son odiosas, pero como el de la caída del muro de Berlín en términos de la reestructuración del orden mundial, y de manera muy decisiva. Lo que yo veo es mucha decisividad, mucho lo que ha dicho, repito, y lo dije al principio, lo ha cumplido. Hay pocos secretos realmente en esas órdenes ejecutivas. Lo que hay es una velocidad muy grande de decisión y apuntando de manera muy certera a los puntos más álgidos en términos de la recuperación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos acaban de pasar 4 años muy sui generis, pongámoslo así, para no ponerle otros adjetivos, pero en todo caso han perdido, no solamente durante estos 4 años, estas 2 décadas, han perdido mucho protagonismo a nivel mundial y como imperio, ¿no es cierto? Eran un imperio. Yo siempre he dicho que no se trata de que no le gusten o no los imperios, pero si Roma cayó fue porque dejó de ser imperial. Los imperios tienen que comportarse de manera imperial, como lo hace China en este momento, el imperio que está compitiendo con los Estados Unidos para ser imperial. Solo China lo hace de una manera muy discreta, pongámoslo así. Estados Unidos nunca ha sido discreto en sus políticas imperialistas. Sin embargo, yo creo que hay que plasmarlo, sobre todo en ese contexto, ¿no es cierto? En decisiones muy, muy concretas. Inclusive ahora estaba viendo, doctor Londoño, lo del Golfo de América. Lo del Golfo de América, que le puede molestar tanto a los mexicanos. Yo personalmente, y esto es hipotético, pero yo creo que le debería molestar más a Cuba. Si uno ve el mapa del Golfo de América, ¿cierto? Obviamente está México, del Golfo de México, perdón, o el nuevo Golfo de América. No quiero ofender a nadie. El primero que aparece es Cuba, ¿no es cierto?, sobre el Mar Caribe.
y las decisiones, o por lo menos las intenciones que ha declarado el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, con relación a la región y con relación a Cuba en específico, son bastante, diría yo, notorias en términos de la manera como se diferencian de lo que se ha dicho en el pasado. Yo veo una intención muy clara de los Estados Unidos bajo Trump de cambiar las reglas del juego a nivel internacional. Y en ese contexto, América Latina por primera vez va a tener algún tipo de atención, no tanto porque seamos latinos o porque haya hermandad entre los pueblos de las Américas, pero por intereses geopolíticos diversos que tienen que ver sobre todo con la pérdida de protagonismo de Estados Unidos en la región, con la China en este momento como primer socio comercial, el puerto en Perú, etcétera, etcétera, y lo vemos como se refleja en lo de Panamá. Yo creo que la cosa va a ser bastante significativa en términos de cambio en nuestra región y a nivel global. Vamos a ver otros continentes, ¿no es cierto? En el África todavía la cosa va a ser muy reñida, no creo que sea una prioridad para Trump. El Asia va a ser muy interesante porque tenemos obviamente a China, el otro gran imperio, dominando el Asia básicamente, pero otros países aliados como Japón, Australia, países también bastante importantes en el escenario mundial que van a jugar un papel central. Ya han salido la prensa ha tratado muy mal a Trump. Yo creo que no es un secreto para nadie. Llevan más o menos 8 años tratando muy mal a Trump, tanto que han convencido inclusive a personas relativamente informadas sobre lo que está pasando en el mundo, pero han dado un tinte y que poco a poco se han dado cuenta de que, creo yo, de que no había tal, o por lo menos creo que se pudieron dar cuenta con una elección en la cual, que fue decisiva para él, por ende, darse cuenta de que no todo el mundo estaba convencido de lo que decía la prensa. Esta batalla va, y se dice mucho que la prensa perdió, estoy hablando de los grandes medios, perdieron en Estados Unidos porque a pesar de su propaganda negativa, etcétera, etcétera, no lograron lo que sí lograron hace algunos años, porque los medios tienen un poder muy, muy grande, obviamente, y a veces decisivo, en muchos casos decisivo. Esto no va a parar, sin lugar a dudas, lo estamos viendo desde el día 1, y obviamente se trata de una batalla. Trump ganó, tiene muchas cosas decididas, tiene mucho poder, sin lugar a duda. De ahí a que el camino sea fácil para los que quieren lograr lo que Trump prometió, ¿no es cierto? O sea, 77 millones de personas en Estados Unidos, porque hay un oponente muy poderoso. El mismo oponente que estuvo en el poder estos 4 años en los Estados Unidos y que tiene que ver sobre todo con esta iniciativa para cambiar el mundo, pero de otra manera, ¿no? Me refiero claramente a los globalistas. No sé qué más decirle, es tan amplio, las diferentes órdenes ejecutivas tratan tantas temáticas, allá las estuve leyendo una por una, que va a ser muy interesante ver cómo reacciona ese otro lado o cómo direcciona su fuerza y sus recursos, como dije inicialmente, a reaccionar a tantos temas de manera simultánea, porque tenemos, aparte de inmigración que mencionamos y energía, tenemos la cuestión de género, ¿no? Que salió muy claramente, donde Trump dijo hay solamente hombres y mujeres en cuanto a género. Yo creo que son cosas que, sinceramente, doctor Londoño, a estas alturas no dice cómo está discutiendo uno eso. Llevamos 7,000 años y entró un grupo a quebrar el statu quo y hay que poner las cosas en orden. Ahora, si uno tiene un automóvil que le entregan y le dicen, es un mecánico, y le dicen, aquí está mi automóvil, no funciona. El mecánico hace una revisión de ese automóvil y hace una lista de repuestos y tiene que entregar ese automóvil el día de mañana o pasado mañana. Él hace esa lista de repuestos, no deja unos repuestos para mañana y otros para dentro de un mes. Hace la lista de repuestos y pide todos los repuestos el primer día. Esas son las órdenes ejecutivas. Hay que reparar un automóvil
que Estados Unidos, que bajo el gobierno Biden básicamente no, yo no diría destruido, porque los Estados Unidos son todavía muy fuertes, pero definitivamente ha disminuido en su capacidad. Y la lista de repuestos la pidió el primer día. Yo creo que además, ante el conocimiento que obtuvo el presidente Donald Trump de quién está de su lado y quién no está de su lado en los últimos años, las reacciones acorde a lo que hacen los que no están del lado de él, que son insidiosos, insistentes, no paran. El globalismo de alguna manera, no lo llamemos órdenes ejecutivas, pero sí tomaba unas decisiones muy, muy trascendentales de manera permanente durante los últimos 4 años con relación a nuestra cultura, nuestro gobierno, nuestra economía, nuestra política. Y yo lo veo más en este momento y creo que Trump de alguna manera, y el gobierno Trump lo está viendo como una estrategia casi pseudo-militar, en el sentido de que hay que reaccionar con la misma fuerza, con la intensidad con la que se requiere para cambiar las cosas y derrotar a sus oponentes. Bueno, no podía ser más interesante, llamémoslo de alguna manera, pero más dramático, llamado de otra manera, el momento actual. Sin lugar a dudas. La lista de repuestos es larga y complicada en muchos aspectos. Pero Trump tenía razón, los Estados Unidos estaban en decadencia. Los 4 años de Biden fueron de una ruptura tremenda de su capacidad y de su poder en el mundo. Y Trump dice, eso hay que revertirlo. Y los Estados Unidos tienen que ser la primera potencia mundial y va a ser la primera potencia mundial. Y vamos a recuperar el terreno perdido. Sí, bueno. Definitivamente, doctor Londoño, usted ve las decisiones que se están tomando ahora, y estuve leyendo bastante sobre las decisiones de posguerra, del posicionamiento de los Estados Unidos como imperio que se consolidó realmente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque empezó desde la Primera, y estamos viendo discursos muy parecidos. El tono de los discursos, el tenor, la temperatura mundial que están generando, son muy parecidos a aquellos discursos que han sido clave en términos de, repito, provocar movimientos tectónicos geopolíticos que redefinen las relaciones entre los países y entre los pueblos. Sin lugar a dudas, estamos en un momento crítico, sí, señor. Estamos en un momento crítico. Pues, señor profesor y distinguido amigo de esta casa, no sabe cuánto le agradecemos, doctor Bula, su presencia y estos análisis maravillosos que usted ha hecho sobre la situación actual a la vista del fenómeno de la posesión de Trump y de sus órdenes ejecutivas. Muchísimas gracias, doctor. A usted, doctor Londoño, siempre es un placer hablar con usted y que Dios los bendiga y los bendiga a todos. Muchas gracias. Omar Bula, no cabe duda, uno de los grandes analistas que tiene este país. Un análisis muy objetivo, muy serio, muy cuidadoso con las circunstancias que se están viviendo sobre lo que pasa en el mundo a raíz de la posesión de Donald Trump y de sus órdenes ejecutivas. Ya